Me llamo Martín. Tengo 34 años. Y si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi hermano pequeño, Juan, y yo éramos muy unidos. Demasiado unidos. Yo le ayudé con la universidad, le dejé dormir en mi sofá más veces de las que puedo contar. Apoyé su idea de negocio con un préstamo de $20,000 que mágicamente se convirtió en un regalo. Y el año pasado, cuando él y su novia Lucía encontraron el apartamento perfecto, pero no podían pagar el primer y último mes de alquiler, yo intervine sin dudarlo. Siempre fui así. Discretamente, ayudando, sin pedir nada a cambio. No necesitaba reconocimiento. Solo quería que mi hermano tuviera la oportunidad de tener la vida que siempre había querido. Pero en algún momento, Juan confundió la generosidad con debilidad. Dejó de dar las gracias, dejó de llamar solo para hablar. Y poco a poco, las cosas cambiaron. Ya no era el hermano mayor que lo apoyaba. Era la cartera, el que lo arreglaba todo, el plan B. Y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La gota que colmó el vaso fue la noche de la cena de compromiso. Juan y Lucía la organizaron en un restaurante carísimo del centro, un lugar en la azotea con luces y una carta de vinos más larga que el contrato de mi apartamento. Era elegante, sí, pero yo estaba realmente feliz por ellos. A pesar de todo, había planeado una sorpresa. Iba a pagar 6 meses del alquiler de su nuevo apartamento al que se mudarían la semana siguiente. Había escrito el cheque, lo había metido en un sobre blanco y hasta había añadido una pequeña nota, un simple estoy orgulloso de ti, hermanito. Me imaginaba a Juan emocionado, abrazándome, diciéndole a la familia de Lucía que yo siempre había estado ahí para él, pero no fue así. Llegué 15 minutos antes, como siempre. El recepcionista me miró raro cuando dije el nombre de Juan, como si no esperara que yo estuviera en la lista. Después de confirmar, finalmente me llevó a la azotea donde una docena de personas ya estaban charlando con copas de champán y pequeños canapés. Vi a Juan al final, riendo con el padre de Lucía, con esa expresión engreída que siempre ponía cuando intentaba impresionar a alguien. Apenas me miró cuando me acerqué. Solo un rápido movimiento de cabeza, luego un hola, llegaste, como si fuera el primo lejano, no el tipo que pagó el depósito de seguridad. Aún así, lo dejé pasar. La cena empezó bien. Ensaladas, charla educada, risas incómodas entre nuestra familia y la de Lucía. Juan estaba en su salsa, contando la misma historia de siempre de cómo vendía zapatillas en el instituto para aprender sobre negocios. Le dejé tener su momento. Ese era el plan. Ser comprensivo. Dejarlo brillar. Y luego, en el momento adecuado, después del postre, tal vez le daría el sobre y vería cómo se iluminaba su cara. Ese momento nunca llegó. En cambio, a mitad de la cena, Juan levantó su copa y la golpeó para llamar la atención. Gracias por venir, a todos. Significa mucho tenerlos aquí, especialmente a la familia de Lucía, que básicamente me ha acogido como a uno de los suyos. Inclino un poco la cabeza. No mencionó a nuestros padres, que condujeron 6 horas para estar allí. No me mencionó a mí. Y, por supuesto, continuó, un saludo enorme a mi hermosa prometida que dijo que sí, aunque soy un desastre la mayoría de los días. Prometo que intentaré merecerlo. Todos aplaudieron. Lucía se sonrojó. Su madre se secó una lágrima. Fue dulce, sincero, incluso. Pero aún así, ni una palabra para mí. Ni siquiera cuando el camarero sacó un pequeño pastel con felicidades, Juan y Lucía escrito con glaseado dorado. Pensé que tal vez se lo estaba guardando. Tal vez habría un brindis más tarde, una palabra en privado, algo. Esperé. Bebí un sorbo de mi bebida. Me obligué a reír con los chistes. Finalmente, cuando estaban retirando los platos, vi mi oportunidad. Me levanté en silencio, saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta y aclaré mi garganta. Oye, antes de que termine la noche, solo quería felicitarles de nuevo. Juan levantó una ceja. Ya lo dijiste, ¿no? Había un toque de sarcasmo en su voz y el hermano de Lucía resopló. Lo ignoré.
tenía algo para ustedes. Puse el sobre delante de ellos. Solo una pequeña ayuda para el apartamento, 6 meses de alquiler totalmente cubiertos. La mesa se quedó en silencio. Lucía parecía sorprendida. Sus padres intercambiaron miradas. Juan. Él miró el sobre y luego se rió. No una risa pequeña, sino una carcajada. Tío, ¿en serio? Parpadeé. ¿Qué? Cogió el sobre y lo agitó burlonamente. A ver, esto está genial y todo, pero si de verdad querías marcar la diferencia, podrías haber dado un año. ¿Quién sabe? Tal vez así entraría en la lista de invitados. Toda la mesa se rió entre dientes. Algunos nerviosamente. Uno de los primos de Lucía dijo uf. Mi corazón se hundió. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque en ese momento, todo se cristalizó. Cada favor, cada dólar. Cada vez que lo sacaba de apuros y no recibía nada más que silencio a cambio, todo encajó. Yo no era familia para él. Era una ventaja, un cajero automático, un accesorio. Así que sonreí, extendí la mano por la mesa y con calma recuperé el sobre. Juan levantó una ceja. ¿Qué haces? Me incliné un poco, puse un solo folio en su lugar y dije, en realidad, tienen 30 días para mudarse. Se quedó paralizado. ¿Qué? Giré la página hacia él para que pudiera leer el encabezado. Aviso de rescisión del contrato de alquiler. Luego miré a los padres atónitos de Lucía y añadí, soy el dueño del edificio. El silencio en la mesa era ensordecedor. La cara de Lucía se puso pálida. Su padre dejó su copa de vino, con la boca ligeramente abierta. Juan miró el papel como si estuviera en otro idioma. Nos estás echando, dijo en voz baja. Me encogí de hombros. Sin resentimientos. Son solo negocios. Pero oye, tal vez la familia de Lucía pueda acogerles de nuevo como a uno de los suyos. Y con eso, me levanté, me abotoné la chaqueta y me di la vuelta para irme justo cuando la voz de Juan se quebró detrás de mí. Espera, Martín, vamos. ¿No hablas en serio? No miré atrás mientras caminaba hacia el ascensor. No necesitaba hacerlo. Podía oír las voces ahogadas detrás de mí, los murmullos sorprendidos y el agudo susurro de la madre de Lucía diciendo algo como, ¿no nos dijiste que él era el dueño del lugar? El ascensor se abrió y entré con la misma calma silenciosa y deliberada que siempre había usado para arreglar los líos de Juan. Solo que esta vez, no estaba limpiando nada. Estaba dejando que se derrumbara. El camino a casa fue silencioso, solo el suave murmullo de la ciudad pasando por mis ventanas. Ni siquiera encendí la radio. Mi teléfono vibró 2 veces antes de que llegara a la autopista, ambas de Juan. La primera era una llamada perdida. El segundo era un mensaje de texto, tío, ¿qué demonios? Llámame. No lo hice. En cambio, entré en el garaje de mi apartamento, subí y me senté en la oscuridad durante un rato. Sin televisión, sin música, solo silencio. Miré al techo tratando de entender cuánto tiempo había dejado que esta versión de nuestra relación se prolongara. Cuántos pequeños momentos había ignorado. Cuántas veces me había dicho que ya maduraría, que solo era inmaduro, estresado, que estaba intentando aclararse. Es curioso. La gente piensa que la traición siempre es ruidosa, una gran explosión, gritos, salidas dramáticas. Pero para mí, fue una erosión silenciosa, un lento desmoronamiento del respeto. Y lo peor de todo es que yo dejé que sucediera. Juan no lo intentó de nuevo esa noche. Pero por la mañana mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. 3 llamadas perdidas de él. 2 de Lucía, una de mi madre. Las ignoré todas. Al mediodía, había reenviado el aviso oficial a su correo electrónico con copia al administrador de la propiedad. Sin resquicios legales, sin prórrogas. 30 días. Me había asegurado de ello. A las 2:47 de la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez con un mensaje de voz de mi madre. Escuché. Martín, cariño, ¿qué está pasando?
Juan nos llamó esta mañana totalmente destrozado. No le dijiste que eras el dueño del edificio. Dice que le tomaste por sorpresa. Por favor, llámame. Esto parece extremo. Puse los ojos en blanco. Por supuesto, destrozado, no arrepentido, no agradecido, solo sorprendido, como si me hubiera acercado sigilosamente por detrás y lo hubiera empujado de un acantilado en el que llevaba años bailando. No respondí. Los 2 días siguientes fueron más de lo mismo. Juan intentó alternar entre súplicas y rabia. Un mensaje decía, ya hiciste tu punto, tío. ¿Podemos hablar? Y el siguiente decía, eres un amargado de mierda. Por eso papá nunca te respetó. Ese me hizo reír. Luego vino Lucía. No era hostil, solo confundida. Sé que puede ser tonto, pero no lo dijo en serio. Solo estaba intentando hacer una broma delante de su familia. De verdad te aprecia, Martín. Los dos lo hacemos. Me quedé mirando ese mensaje durante un rato. Casi le creí. Casi. Pero luego recordé cómo sonrió cuando Juan hizo el comentario de tal vez así entrarías en la lista de invitados. Como no dijo nada. Como solo se puso en contacto después de que se acabara el alquiler. No. Ese domingo, fui al edificio no para enfrentarme a ellos, sino solo para asegurarme de que todo estaba en orden. El apartamento estaba en silencio, con las persianas bajadas, sin señales de embalaje. Llamé una vez solo por cortesía. No hubo respuesta. Cuando me di la vuelta para irme, la puerta se abrió detrás de mí. Juan estaba allí en pantalones de chándal, con los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto. «¿En serio?», murmuró. «¿Vas a echarnos por una broma?». Lo miré y, por primera vez en años, no sentí nada. Ni culpa, ni dudas, solo un extraño desapego pacífico. No fue una broma, dije con calma. Fue un espejo. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que lo que dijiste en la cena, no fue un comentario casual. Esa era la verdad que dices cuando crees que ya no me necesitas. Y tenías razón en una cosa. No pertenezco a tu lista de invitados porque ya no soy tu hermano. Soy solo el tipo al que usas cuando las cosas se ponen difíciles. Juan negó con la cabeza. Estás exagerando. Sonreí. Y tú estás reaccionando con poca intensidad al hecho de que acabas de quemar el último puente que te ha sostenido. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero no salió nada. En cambio, solo se apoyó en el marco de la puerta, derrotado. Sacaré mis cosas en 2 semanas, murmuró. Tienes 4, le recordé. Úsalas sabiamente. Y me fui. Pero ese no fue el final. Una semana después, recibí un mensaje de alguien con quien no hablaba desde hacía años. El tío Fabio, el hermano menor de mi padre, el único familiar que nunca se puso de parte de nadie cuando nuestra familia empezó a desmoronarse después de que papá falleciera. No era cercano a Juan ni a mí, pero siempre observaba desde la distancia. Su mensaje solo decía, vi lo que pasó. Tengo algo que quizás quieras saber. Llámame cuando puedas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto podría ser más grande que solo el alquiler y la falta de respeto. Esto podría ir más allá. Me quedé mirando el mensaje del tío Fabio durante un minuto antes de llamar. Fabio no era de los que se ponían en contacto a menos que realmente importara. La última vez que hablamos fue en el funeral de papá hace 5 años, e incluso entonces fueron más saludos y apretones de manos que una conversación. Pero algo en su sincronización y en la forma en que lo formuló me envió un escalofrío por la espalda. Contestó al segundo tono. Martín, dijo, como si hubiera estado esperando mi llamada todo el día. Hola, tío Fabio, recibí tu mensaje. Bien. Escucha, ¿qué pasó con Juan? No quiero meterme en tus asuntos, pero he estado guardando algo durante un tiempo. No pensé que fuera mi lugar, pero después de escuchar lo que hizo en esa cena. Me incliné hacia adelante, con los codos en mi escritorio. ¿Qué es? Fabio soltó un largo suspiro. Es sobre el fideicomiso de tu padre. El que creó antes de fallecer.
Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa con eso?, pregunté. Fabio hizo una pausa. Siempre creíste que estaba dividido en partes iguales, ¿verdad? Que tú y Juan recibían la mitad cada uno. Parpadeé. Eso es lo que nos dijo el abogado. Juan tenía 24 años en ese momento. Yo tenía 29. Tenía sentido. Fabio respondió, ese no es exactamente lo que tu padre quería. Yo estaba allí cuando redactó la primera versión. El plan original era dejarte todo a ti. Todo. Dijo, y cito, Juan necesita aprender a construir. Martín ya lo hace, pero después de que tu madre interviniera, lo modificaron a una división equitativa. Eso no me sorprendió. Mamá siempre consintió a Juan, pero todavía no entendía el propósito de esta conversación. Vale, dije lentamente. Pero lo dividimos en partes iguales. Yo usé la mía para empezar mi negocio. Juan se gastó la suya en su idea de la aplicación y esa ridícula motocicleta. Fin de la historia. Fabio se rió sombríamente. No exactamente. 2 meses después del funeral de tu padre, Juan vino a mí. Dijo que necesitaba ayuda para mover algo de dinero. Afirmó que ya habías cogido tu mitad y que solo quería sacar la suya en silencio sin que los abogados se metieran. No lo toqué, pero sí le dije algo. ¿Qué?, pregunté. Le dije que había una tercera cuenta. Me quedé paralizado. ¿Qué? La voz de Fabio era tranquila. Tu padre era un hombre cauteloso. No confiaba en el juicio de Juan ni siquiera con la división. Así que reservó una cuenta de inversión separada, acciones, bonos, algunas inversiones a largo plazo. La llamó, el ancla de Martín. Dijo que eras el tipo de hombre que nunca pediría ayuda, así que dejaría la ayuda donde no se te ocurriría buscar. Me contó sobre ello una noche tomando unas copas. Dijo que ni siquiera tu madre lo sabía. Me levanté lentamente de mi escritorio, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Hay dinero a mi nombre que ni siquiera conozco. Fabio vaciló. Estoy diciendo que Juan lo encontró. Mi sangre se heló. Lo vació, ¿verdad?, susurré. Fabio no respondió al principio. Luego dijo, no tengo pruebas contundentes, pero sé que empezó a conducir un coche nuevo no mucho después. Se puso muy callado cuando le pregunté por sus finanzas. El antiguo corredor de tu padre se jubiló, pero puedo ponerte en contacto con la empresa que absorbió sus archivos. Ellos lo sabrán. Me apoyé en el escritorio, respirando con dificultad. ¿Y no dijiste nada antes de ahora? Pensé que era un asunto familiar, dijo. Me dije a mí mismo que no era mi lugar. Pero al oír lo que te dijo en esa cena, me di cuenta de que he estado protegiendo a alguien que dejó de merecerlo hace mucho tiempo. Ni siquiera le di las gracias. Solo dije, envíame el contacto. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente, estaba al teléfono con la empresa financiera que Fabio mencionó. Después de varias rondas de comprobaciones de seguridad, finalmente conseguí que una mujer llamada Bárbara me atendiera. De unos 50 años, educada, cautelosa. Sí, señor Martín, dijo. Su nombre figura en una cuenta establecida originalmente por Gregorio en 2008. Sin embargo, se cerró en 2021. Mi garganta se apretó. ¿Cerrada? ¿Por quién? Hubo una pausa en su extremo. Me temo que no puedo darle esa información directamente por teléfono, pero puedo enviar los documentos de cierre a la dirección que tenemos registrada. Eso sería. Leyó la dirección del apartamento de Juan. Casi aplasto el teléfono en mi mano. Gracias, dije con los dientes apretados. En realidad, actualice la dirección postal a mi residencia principal. Lo verificaré ahora. Para cuando llegaron los documentos 2 días después, ya había empezado a tirar de todos los hilos que podía encontrar. Bloqueos de teléfonos, correos electrónicos, los viejos cuadernos de mi padre. Incluso volví al abogado que se encargó de la herencia, solicitando un desglose completo de todos los bienes que se habían distribuido. La mayor parte coincidía, pero el calendario de la cuenta ancla, algo no encajaba.
Los documentos lo confirmaron. Juan se había hecho pasar por mí. Había falsificado la firma, usado un documento de identidad que debió falsificar o pedir prestado, y había desviado silenciosamente los fondos en el transcurso de 2 meses, casi $190,000. Desaparecidos. Me quedé mirando el número durante lo que parecieron horas. No porque necesitara el dinero. Me iba bien. Era el principio, el peso de ello. Mi padre había confiado en mí, había creído en mí lo suficiente como para construir un silencioso paracaídas que nunca pedí. Y Juan lo había cortado a mitad de vuelo. Mi teléfono vibró de nuevo esa noche, esta vez era Lucía. Por favor, no le hagas esto. No es perfecto, pero lo está intentando. Este desalojo lo está destruyendo. Le escribí, él destruyó algo primero. No hubo respuesta. Durante unos días, esperé. Luego hice mi siguiente movimiento. No grité. No llamé. Ni siquiera le advertí. Pero al final de la semana, se despertaría con un tipo de carta muy diferente. Una que empieza con, estimado señor Juan, y termina con cargos formales de fraude financiero. No dormí. La noche antes de que la carta llegara al buzón de Juan. No porque estuviera nervioso. No, ya había cruzado esa línea. Había luchado con la culpa, con las dudas, con el pesado dolor de la traición. Pero a estas alturas, esos sentimientos se habían endurecido en algo más agudo. Esto no era venganza por el bien de la venganza. Esto era justicia. Mi padre me confió ese fondo ancla. Juan lo enterró en su bolsillo como un pedazo de plata robada, y no iba a permitir que eso siguiera así. Así que, cuando la carta certificada fue entregada por cortesía de un investigador de fraude que contraté en privado antes de que nada llegara a los tribunales, me senté y esperé. No llamé. No envié mensajes de texto. No revisé las redes sociales. Solo esperé. Tardó 20 horas. A las 11:02 de la mañana siguiente, Juan apareció en mi oficina. Podía verlo desde la transmisión de la cámara de seguridad en la recepción, con el pelo alborotado, la sudadera con capucha subida, un lío de nervios apenas disfrazado por una valentía forzada. Mi asistente me avisó. Hay un hombre llamado Juan Wyatt abajo. Dice que es tu hermano. Dile que estoy en una reunión, dije sin dudarlo. ¿Debo darle una copia del documento en la carpeta roja marcada como divulgación de fraude? Lo había preparado días antes. Tenía la sensación de que vendría en persona. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Entonces recibí un mensaje de texto. Martín, ¿de verdad vas a arruinar mi vida por esto? Somos familia. Luego otro. Martín, vamos, tío. No necesitas el dinero. Seguido de Martín. Bien. Si así es como quieres jugar, me quemaré contigo. Silencié su número. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Lucía. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Martín, mira, yo no sabía nada del dinero. Lo juro. Pensé que se lo habías dado tú. Me dijo que su padre le había dejado algo directamente y que tú no lo necesitabas. No lo cuestioné. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Y ahora todo se está desmoronando. Lo está perdiendo, Martín. No puede dormir. No ha ido a trabajar. Cree que lo vas a mandar a la cárcel. ¿Lo vas a hacer? Sí, pero no dije eso. No respondí. En cambio, dejé que el investigador hiciera su trabajo, y lo hizo bien. Al final de la semana, Juan fue notificado con una denuncia formal que detallaba el alcance total del fraude financiero, la falsificación de mi identidad, la tergiversación ante una institución financiera y la transferencia ilegal de fondos de una cuenta fiduciaria. El daño total, $188,294,37 sin incluir los intereses. El investigador incluso logró rastrear las transacciones. 2 vacaciones de lujo, un contrato de arrendamiento de un Tesla, la startup fallida que había estado fingiendo impulsar. No solo había usado el dinero, lo había desperdiciado.
El proceso legal no fue rápido. Se necesitaron meses para obtener la fecha del juicio. Durante ese tiempo, no hablé con Juan. Ni una sola vez. Nuestra madre intentó llamarme, por supuesto. Primero un viaje de culpa, luego una súplica. No puedes hablar en serio, dijo en un mensaje de voz. Es tu hermano. Es tu sangre. Y en otro, sabes lo difícil que ha sido la vida para él, Martín. Siempre lo has tenido más fácil. Déjalo pasar. Más fácil. Eso era rico. Yo pagué mi camino a través de la universidad mientras Juan recibía ayuda en cada paso. Me quedé para cuidar a papá cuando su cáncer empeoró. Hice los mandados. Hice las citas. Y cuando papá falleció, me encargué del funeral mientras Juan volaba tarde y se iba temprano. Pero claro, más fácil. Mi llamada favorita, sin embargo, llegó 2 semanas antes de la fecha del juicio de Juan. No gritó esta vez. No amenazó. Solo suplicó. Martín, dijo, por favor, no hagas esto. Me equivoqué. Lo sé, pero no soy un criminal. Yo solo, pensé que podría arreglarlo antes de que nadie se diera cuenta. Pensé que no te importaría. Tú tienes tu vida resuelta. Siempre la has tenido. Me estaba ahogando y tú tenías un bote salvavidas que ni siquiera sabías que tenías. Yo, entré en pánico. Hizo una pausa. Lo siento. Era la primera vez que lo decía, y debería haber significado algo, pero era demasiado tarde. El día de la audiencia, entré en el juzgado con un traje gris marengo y los nervios templados. Juan parecía no haber dormido en una semana. Lucía se sentó detrás de él, con la cara pálida, los ojos enrojecidos. El juez hizo algunas preguntas. El abogado de Juan intentó presentarlo como un malentendido familiar. Entregué las muestras de firmas falsificadas, los registros de retiro y el testimonio certificado del asesor financiero. No fue un malentendido. Fue un robo metódico. A Juan se le dio una opción. Devolver los fondos en su totalidad con intereses a través de un plan de pago supervisado por el tribunal que abarca los próximos 7 años o enfrentar un cargo de delito grave y una probable pena de cárcel. Eligió el plan de pago apenas. Después, fuera de la sala del tribunal, se me acercó. Parecía vacío, avergonzado. Una parte de él finalmente entendió el peso de lo que había hecho. Dije lo que dije, me dijo acerca de estar arrepentido. Asentí. Eso es bueno. Deberías estarlo. ¿De verdad quieres que lo pague todo? Sí. Lo perderé todo. Entonces tal vez la próxima vez, dije en voz baja. No tratarás a la gente como si fueran desechables. Volvió a abrir la boca, pero no salió ninguna palabra. Se quedó allí, con los hombros caídos, mirándome alejarme. Nunca más supe de él. En cuanto al dinero, ni siquiera lo necesitaba. Una vez que se liquidó el primer cheque de reembolso, redirigí los fondos a un programa de becas en nombre de nuestro padre. Uno específicamente dirigido a niños con sueños empresariales y sin apoyo familiar. Cada dólar que Juan devolvió cuando alguien que no lo desperdiciaría. Eso se sintió bien. Y el apartamento, lo vendí. No por rencor, solo por cerrar el círculo. Lucía se mudó poco después de la audiencia. Lo último que supe fue que dejó a Juan para siempre. No puedo decir que la culpe. Mi madre todavía envía tarjetas de felicitación. No respondo. Ella también tomó sus decisiones. El tío Fabio y yo hablamos más ahora. Incluso tomamos un café una vez al mes. Resulta que tenía más historias sobre papá de las que nunca supe. En cuanto a mí, estoy bien. Muy bien. No porque gané, sino porque dejé de permitir que la gente me quitara pedazos sin permiso. A veces, lo más amable que puedes hacer por la familia es dejar de permitir que te traten como si les debieras para siempre.